Trump dijo que en 4 semanas sería el caos. Esto lo dijo a su mes en la cumbre del G7, en el que anunció que iba a parar los bombardeos contra Irán. Si no hiciéramos este acuerdo, podríamos haber lanzado más bombas, 2, 3, 4 semanas, 2 años de lanzar bombas. Nunca se habría abierto el estrecho de Hormuz y el mercado, en vez de subir a niveles nunca antes vistos, hubiera caído. Que estaba entendiendo que la estrategia no funcionaba, que el bombardear a un país durante semanas y intentar destruir su infraestructura era muy costoso para los Estados Unidos, y sin embargo ha dado marcha atrás. Lleva 2 semanas bombardeando Irán y los dos estrechos más importantes de tránsito de energía, que en total hacen un 25% de todo el combustible fósil que alimenta la economía mundial, están cerrados. Son los estrechos de Hormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb. Resulta que ahora el general Trump, según los expertos, dicen que quiere invadir Irán, sobre todo la parte del estrecho de Hormuz que está más en la zona abierta junto con el estrecho de Omán. Si consiguiese Estados Unidos, digamos, invadir esa parte del estrecho, al cabo de, digamos, unos meses, el coste en tropas sería altísimo. Probablemente el hecho de que un coste de tropas sea muy alto para Estados Unidos haga que la población de Estados Unidos, que ahora mismo creo que no debe de estar muy por la guerra, de hecho hay una especie de división dentro del seno del movimiento MAGA, es muy probable que el sentimiento patriótico de los soldados caídos en ese estrecho alimenten las ganas de más guerra. Y esta guerra pues se termine, como diría también el profesor de la Universidad de Chicago, Robert Pape, que acabe siendo una guerra eterna. Las reservas de petróleo, las de Estados Unidos, pero también en Europa, están llegando a los límites más bajos desde hace más de 20 años. ¿Esto qué significa? Esto significa que el problema no se soluciona, vamos a llegar a un escenario de recesión económica que todos los expertos predicen. ¿Qué pasa si hay recesión económica? Vamos a tener más inflación, vamos a tener también subida de tipos de interés. Esto va a golpear de nuevo a la clase media, que es a mí a lo que yo quiero venir. Quiero venir a este punto porque creo que ya la clase media ha sido súper golpeada con la guerra de Ucrania, con el problema que hubo con el COVID, con el Brexit en Reino Unido, y ahora estamos en una situación en la que por malas decisiones económicas, por malas decisiones geopolíticas, se ha atacado a un país que, sinceramente, escuchando a todos los expertos, se puede ver que es muy difícil de dominar. Irán es un país que primero por la estructura de poder interna, por una estructura de poder interna en la que cada mandatario tiene como una lista de 3 o 4 suplentes. Es decir, que podéis bombardear Irán todo lo que queráis, que siempre va a haber un suplente que además está entrenado. Tienen una estructura jerárquica muy fuerte y por otra parte tienen una estructura geográfica muy complicada. Es casi todo montañas. Al ser casi todo montañas, es muy difícil que un país quiera invadir porque hay una complejidad de terreno que les va a llevar muchísimo tiempo, muchísimo coste poder tener algún tipo de resultado. Estamos hablando aparte de un barril de petróleo que va a subir a los $100. Seguramente ya estamos en unos, si no me acuerdo mal, unos 80 y pico dólares por el barril de Brent. Hay incluso expertos que dicen que este barril de Brent realmente debería de estar hoy incluso mucho más alto. Se entiende que pueda haber un poco de juego en los mercados para que, digamos, todavía no se vaya todo al garete, ¿no? Estamos en una situación en la que incluso el propio Trump había confirmado que por día se perderían entre 500 y 700 millones de dólares por el cierre de esos estrechos. Nos da igual que el mundo se acabe, que nos da igual que mañana no haya ningún tipo de posibilidad de salir de una recesión económica. Esto se va a traducir seguramente en pérdida de empleo, va a haber una crisis de inflación muy alta. ¿Por qué? Porque aparte no solo sale combustible fósil, también salen fertilizantes. Se está hablando también de posible famina, de posible hambruna en África. Creo haber entendido también que en algunas partes de Asia podría haber algo de hambruna. Estamos hablando de una inflación de alimentos que ya golpea a Europa. Ahora mismo estamos en la cesta de la compra más cara desde hace 10 años. Los sueldos no han subido a un valor real en 20, creo que incluso en más de 20, no solo en Europa, también en Reino Unido. Entonces, el escenario que se pinta es bastante desolador porque
tenemos a un señor completamente sin estructura ni patrón de comportamiento en el país más poderoso o el segundo más poderoso del mundo, si queremos considerar China a lo mejor el primero, y este señor que no tiene ni patrón, no tiene ningún tipo de estructura de comportamiento, digamos, coherente, nos está llevando a todo esto porque es que a él le da igual. Él y su familia están al cubierto. ¿Qué va a pasar dentro de 5 años? ¿Dónde vamos a estar? La guerra con Irán puede durar años. A lo mejor no va a ser una guerra tan virulenta como la de Vietnam, pero va a ser una guerra en la que nos encontraremos con un país que bombardea a otro y un estrecho en el que las aseguradoras no van a querer gastarse, no van a querer no gastarse el dinero, sino asegurar una mercancía que es altamente volátil y que está en peligro de en cualquier momento que haya un ataque, que haya un atentado. ¿Cuál es la visión de aquí 5 años? El profesor de la Universidad de Chicago, Robert Pape, ya había contado, ya había dicho hace más de 4 meses, es decir, cuando empezó la guerra, ya había dicho que la acción de Estados Unidos iba a llevar a una trampa de guerra de trincheras, guerra, llámala guerra infinita, llámala guerra de larga duración. ¿Por qué? Porque bombardear un país no te... Sobre todo, creo que ha sido como una jugada de póker que hicieron de intentar bombear, o sea, de intentar cambiar el poder simplemente pues diciendo vamos a cambiar el poder a base de bombardear el país vamos a asesinar, vamos a bombardear la residencia del mandatario y vamos a ver si nos sale todo esto redondo en 24 horas. Le pasó un poco lo mismo a Putin cuando invadió Ucrania. Putin pensaba que estaría en Kiev en 2 días y la guerra lleva ya pues unos 4 años. ¿Qué pasa? Que a Estados Unidos le está saliendo exactamente la jugada de la misma manera. Se encuentra en una situación en la que Irán es ahora mismo la 4ª potencia del mundo. Irán sabe perfectamente cuál es su poder, sacando 4 lanchas, que digo 4, pueden ser una simple lancha, que la llaman guerrilla de mosquito, en la que va hacia cualquier barco y el barco no puede salir del estrecho. Eso los mercados lo saben, eso las aseguradoras lo saben. Y esto, si no lo paran ya, nos va a llevar a una recesión, nos va a llevar a unas tasas de intereses horribles. Si ya hay unos problemas para comprarse casas, los tipos de interés ahora van a ser todavía más altos. Y luego vamos a tener un problema también incluso en la comida, porque todo lo que sea fertilizante, todo lo que sea transporte de comida hacia Europa va a ser más caro. El problema también es que no hay un consenso sobre la estrategia de Estados Unidos. Por ejemplo, hay 2 economistas en Estados Unidos, Stephen Moore y el otro se llama Larry Kudlow, que están a favor de la actuación de Estados Unidos bombardeando Irán con esta situación de estrechos cerrados, porque dicen que a largo plazo esto nos va a llevar a una situación muchísimo mejor para los intereses de Estados Unidos en la región. Claro, lo que yo me pregunto es, ¿hasta dónde la clase media y la clase trabajadora va a ser golpeada por esta crisis? Por ejemplo, ahora en Estados Unidos, en California, creo que el litro de gasolina está como a lo equivalente a 5 euros. Y es Estados Unidos que es un productor de energía, que es incluso exportador de energía. Pues nada, dentro de unas semanas veremos si esta estrategia nos lleva o bien al caos total o a si la región pues se estabiliza y se puede llegar a algún acuerdo de paz.